Hoy queremos hablar acerca del tema ¿quiénes son los verdaderos amigos de Dios? Vamos a estudiar, vamos a escudriñar nuestros corazones a ver si somos amigos o enemigos de Dios. Quiero leer de una parábola que Jesús dio en San Lucas, capítulo 19, versículo 12, en que el Señor habla de un hombre noble, pero se refería a él mismo. Vamos a leerlo, luego se lo explico. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces, al final de la parábola, versículo 27, dice: y también aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Cristo es el príncipe que vino del cielo, del linaje de David el rey, y vino para buscar un reino entre nosotros, un pueblo que se había rebelado contra Dios. Vino a destruir las obras del diablo. Vino a librar los cautivos del tirano. Y la Biblia dice que mostró su benignidad, su bondad y su amor, sanando enfermos, echando fuera los demonios, levantando muertos y predicando el reino de Dios, predicando que la gente se arrepintiesen y que sean reconciliados con Dios el Padre. Este príncipe vino a buscar el reino, y donde quiera que iba, predicaba el reino de Dios. Nos enseñó a orar: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces este príncipe es Jesucristo. Este hombre noble es Jesucristo, que vino de tierra lejano, que vino del cielo mismo, para buscar la perla de gran precio, para buscar la iglesia, su novia. Pero sus conciudadanos, no los siervos, aquí hablo de siervos y luego conciudadanos. Los siervos les dio dinero para que negociasen con ese dinero para ganar más. Y les llamó la atención, y casi todas las predicaciones hablan de los hombres que recibieron los talentos y que tenían que dar cuenta luego al final del dinero que se le había prestado o entregado. Pero nunca se habla de los conciudadanos. Ahora Cristo es parte de nosotros, se hizo carne, se hizo hombre, nació de la Virgen María, y la Biblia dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y eso pasó aquí. Y notemos el pecado de esta gente que él había venido a redimir y rescatar y librar del tirano. Vino a dar abertura de la cárcel de los presos. Vino a dar vista a los ciegos. Vino a sanar a los leprosos, los marginados. Y ellos le aborrecieran y dijeran, le mandaron una embajada diciendo: no queremos que este hombre reina sobre nosotros. Y este es el problema que hay actualmente. Si en tu corazón no hay sumisión a Jesucristo como Señor, entonces estás diciendo lo mismo: yo no quiero estar sumiso a nadie, ni a Dios, ni a la autoridad delegada. Yo hago lo que a mí me parece, o yo tengo mi propia religión a mi manera. La Biblia dice que cada cual se fue por su camino, como ovejas descarriadas.
pero Dios cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Qué pecado? El pecado de la rebelión, el pecado de la desobediencia. Y así que Cristo al final, o este príncipe, al final, después que consiguió el reino y tuvo sus discípulos, levantó su ejército, dice, y también aquellos mis enemigos, eran enemigos no porque habían cometido adulterio o robado un banco o matado a alguien, no, eran enemigos porque no querían someterse a la autoridad de Dios, a la ley de Dios. Cuando Dios le dio la ley a Moisés y bajó de la montaña después de 40 días, estaban ellos en una huelga, unas orgías, y estaban adorando ídolos, y Moisés rompió las tablas de piedra. Pero ahora Dios quiere poner sus leyes en nuestros corazones y escribirlo en nuestro espíritu y darnos un espíritu nuevo para que lo obedezcamos, porque el pecado nos hace daño a nosotros y afrenta y insulta a Dios. Y aquí dice, también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Parece una cosa cruel, parece algo de un dictador, pero es simplemente diciendo lo que dice toda la Biblia, que el salario del pecado es muerte. Se ha decapitado, es un símbolo simplemente de la muerte espiritual para aquellos que niegan la reconciliación con Dios. La Biblia dice acerca de la culpabilidad del hombre, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaran como a Dios, ni le dieran gracias, sino que se envanecieran en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieran necios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Nota que Dios les entregó. Qué terrible cuando Dios mismo entrega a la persona a sus propias concupiscencias y dice, pues no quiere hacerme caso, pues toma, haga lo que te da la gana. Pero luego, ¿qué va a pasar? En Romanos 2 dice, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Nota esa palabra, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Porque la gente piensa, pues no me ha caído ningún rayo, no me ha muerto, no tengo cáncer, vivo bien, tengo todo lo que necesito, pero es la paciencia de Dios esperando, ignorando, aquí dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, no para que sigues retando a Dios, sino que la gracia de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Nota lo que pasa cuando uno continúa en su rebeldía. Tribulación y angustia,
sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Queridos hermanos, no se olvide que lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Ahora vamos a leer de Hebreos capítulo 10, una palabra que impacta, que no la había visto yo antes. Y la Biblia dice en capítulo 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrada de sus pies. Ahora, la Biblia también dice para los que son fieles, los que continúan con Él, los que perseveran hasta el final, los que no miran hacia atrás, los que viven por la fe y continúan confiando en la palabra del Señor, a pesar de las pruebas y del sufrimiento, siguen agarrándose a la roca eterna. Para ello la Biblia dice gloria, honra, inmortalidad. Y no seremos puestos como estrada de sus pies, sino seremos puestos para reinar con Él, sentado con Él en su trono en lugares celestiales, reinando con Él. Ahora, un enemigo, ¿quién es un enemigo? Un enemigo es uno que en su corazón no está sometido a Dios, que hay como una rebeldía en su corazón. La Biblia dice en Efesios, vamos a leerlo ahora, Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo tiene un corriente que arrastra, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Eso es la enemistad con Dios, hacer lo que la carne te dicta, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, de las imaginaciones. Y éramos por naturaleza hijos de ira, o hijos que son enemigos de Dios. Nos hemos constituido enemigos de Dios por la rebelión del corazón, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que o seremos como sus enemigos, como estrada de sus pies, o estaremos sentados con Él en lugares celestiales. Todo depende de la actitud del corazón. ¿Es Cristo tu Señor? La Biblia dice que Él se humilló a lo sumo, bajó a esta tierra, tomó forma de hombre, y encontrándose como hombre, tomó forma de siervo, y siendo siervo, pues la Biblia dice que se entregó su propio cuerpo por salvarnos, por librarnos, por quitarnos la condena de la muerte que merecíamos por nuestros pecados. Y luego la Biblia dice que se humilló tanto que sufrió las agonías de la cruz, diciendo a los que le estaban crucificando, orando: Padre,
perdónele porque no saben lo que hacen. Ahora Dios quiere que tú seas su amigo, que seas reconciliado con Dios, porque Dios ha hecho este Cristo que se humilló tanto como un cordero. Dios le ha hecho Señor y Salvador. Le has dado un nombre sobre todo nombre, que al nombre de Jesucristo cada rodilla se dobla. Pero ahora mismo es necesario que seamos reconciliados con Dios. Cuando tienes alguna disputa con algo o con alguien, pues siempre queda algo en tu corazón, no le mira bien o no le mira en la cara o no quiere hablar con él. Pero si es tu amigo, quiere estar con él o ella quiere hablar con ella, comparte tus intimidades, comparte tus secretos, quieren andar juntos. Y yo te pregunto, ¿tú quieres andar con Cristo? Comparte con él tus intimidades, lee su palabra, habla con él en la oración, tienes relación con él o tienes algo en tu corazón contra él. Aquí en 2 Corintios la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, Dios el Padre estaba en Cristo el Hijo, reconciliando consigo al mundo. Eso incluye a ti y a mí, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Significa que Dios no que mira por alto los pecados, sino pagó el precio para limpiarnos de esos pecados, clavó la ley en la cruz, los decretos que eran contra nosotros los clavó en la cruz para que fuésemos hechos sus amigos. Jesús dijo, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y aquí dice que Dios estaba en Cristo, no solamente era una idea de Jesús, era la idea de Dios. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si crees, tú puedes recibir el don de la gracia de Dios. Y aquí dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Me lo encargó a mí como uno más de sus servidores. Así que somos embajadores. Yo puedo decir, soy embajador en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio mío, por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, te ruego en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo el pecado. Dios le hizo pecado, le hizo en la cruz. Él cargó con tu adulterio, tu robo, tu mentira, tu engaño, tu fornicación, con tu rebelión, con todo lo cargó Él en la cruz, con nuestras enfermedades. Y la Biblia dice, por sus llagas somos curados. Y ahora dice, reconcíliate con Dios. Así que el que no conoció pecado, que vivió una vida santa y pura y perfecta, por nosotros lo hizo pecado. Él tomó el vaso de la porquería, de la suciedad de todo este mundo en el huerto de Getsemaní. Tomó ese terrible trago y dijo, Dios mío, si es posible, quítame de mí este trago, este vaso. Pero no mi voluntad, sino tu voluntad se ha hecho. Y él tragó ese vaso de toda la maldad. Él que era limpio y puro, sin mancha, se manchó hasta su alma, bajó al infierno. Y ahí quitó las llaves del infierno, de la muerte, venció el tirano y nos libra de todas las ataduras. Pero depende de nosotros ahora si queremos ser su amigo o queremos seguir siendo rebeldes y haciendo lo que nos parece a nosotros. Esa es la cosa. La Biblia dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
El que practica el pecado, que continúa en el pecado, es del diablo, dijo San Juan, porque el diablo peca desde el principio. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque lo que está en el mundo, la concupiscencia de los ojos y de la carne, la vanagloria de la vida, no es de Dios, sino del mundo. Y si tú amas al mundo, no puedes amar al Dios. No puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas, o al dinero, al materialismo. Uno o el otro tiene que tomar una posición. El que ama al mundo, este sistema corrupta que se ve en la televisión, se ve en los periódicos, en las películas, toda la porquería de este mundo es una corrupción y es un olor malo en la nariz de Dios. Y si tú estás al lado de ese mundo, te constituye enemigo de Dios y forma parte de este grupo de que Jesús habló. Dice: estos que no querían que yo reinase sobre ellos, traérmelos acá. La Biblia dice: el que hace lo malo es enemigo de lo bueno. No puedes servir a Dios y servir a tus propios deseos. Y yo te pregunto en terminar: ¿es Cristo tu Señor, sí o no? ¿Es tu Rey, sí o no? ¿Quién está sentado sobre el trono de tu corazón? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Con quién quieres estar más? ¿Prefieres estar con los amigos o prefieres estar con Dios? ¿Cómo piensas ir al cielo si en la tierra ignoras a Dios? ¿Cómo piensas gozarte del cielo si te aburres en la casa de Dios? ¿Cómo piensas escuchar la voz de Dios si no lees su palabra y no está en comunión con Él? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás amándole como dice la palabra? Él te ama a ti. Él te ama a mí. Él ama a mí y ama a ti también. Y Él quiere que tú y yo seamos salvos. Él no quiere que nadie se pierda. Él es el buen pastor que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Ahí donde estás escuchando ahora, inclina su rostro y repite conmigo esta oración. Dios mío, Padre de nuestro Señor Jesucristo, perdóname mis rebeliones, perdona mi incredulidad, perdone el pecado de mi alma. Lávame, Señor, porque tu sangre en la cruz fue derramado por lavarme. Límpiame, Señor. Quiero ser tu amigo. Rechazo toda enemistad de mi corazón y de mi carne y acepto a Jesús como único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque yo creo que tú me has escuchado. Yo creo que tú me amas. Yo creo que vives. Y yo creo que volverás otra vez a tomar tu reino. Quiero estar dentro de tu reino, dentro de tu casa como un hijo. Recíbeme, Señor. Yo te recibo a ti como mi Salvador, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.